Estamos con la concejal Giselle Agostinelli. Bueno, hoy la sesión, más allá que tenía un temario no demasiado extenso, pero si se quiere, el tema más preponderante que tuvo esta sesión tiene que ver con algo que se venía arrastrando de la anterior, el decomiso de la musarela. Llegó la respuesta al pedido de informe que había realizado el legislativo. ¿Qué sensaciones le dejó? Sí, la verdad que llegó el informe, según la Secretaría, llegó 20 minutos antes de la sesión. La sensación que te deja es una burla. La verdad que yo lo planteé en la sesión anterior, que me parece que ya no estábamos para hacer un pedido de informe, que, a ver, el informe que seguramente íbamos a recibir iba a terminar siendo lo mismo que se había comunicado a través del comunicado oficial a los medios, y dicho y hecho terminó sucediendo eso. Hoy recibimos lo mismo, por ahí un poquito más extenso, con algunas palabras más, pero la realidad es que no hubo claridad ni se sumaron ni aportaron datos. Eh, Algunas, por ejemplo, te pongo, las actas no llegaron las entidades a quienes se le entregó la mercadería, no llegaron los remitos, no hay aclaración de los horarios, digo, el damnificado dijo que él se había presentado una hora después y acá en el comunicado en ningún momento dice en qué horario se presentó, y la realidad es que tomaron la decisión para que no se eche a perder la mercadería. Eh, Inclusive lo que tiene el informe es que admiten que no cumplieron con el proceso administrativo. Digo, y eso está mal. Y hoy se defendió justificando que habían optado por entregar la mercadería antes que se venza, el incumplir con las leyes que están establecidas y la intervención y la separación de poderes. Hay algunas cuestiones que me llamaron la atención, poderosamente la atención, digo, y que marca las claras, y esto lo hablamos con algunos concejales del oficialismo, las irregularidades que ya las reconocen taxativamente, irregularidades, lo reconocen así, pero uno que me llamó la atención fue el análisis órgano-léptico, creo que se llama así, que es, a ver, es oler, tocar, ver. Digo, y de esa manera comprobaron que esa musarela, esos productos derivados del lácteo, estaban en condiciones de ser repartidos en entidades de bien público. Sí, es una locura. La verdad que, en primer lugar, inclusive yo se lo planteé a una de las concejales que lo dijo, esa palabra inclusive está dentro del código, creo que lo utilizaron por eso, pero lo que plantea el código de faltas, ¿no? Establece que, a ver, primero el juez debe dar la sentencia sobre la situación, y una vez que se da la sentencia de la situación, se procede al decomiso. Y ahí el decomiso tiene dos opciones. A ver, si el decomiso está en condiciones, se puede repartir a entidades bien públicos, si no se desnaturaliza. Y la otra opción es que si el proceder de esa mercadería no es lícito, se debe también desnaturalizar. En este caso, como se da el planteo y como figura en el informe que ellos mismos mandan, en ningún momento ellos comprueban que esa mercadería venía de un lugar lícito o que estaba en condiciones el lugar en donde estaba anteriormente. Por ende, vos, para poder repartirlo antes, mínimamente tenés que hacer un estudio sobre esa mercadería. Y un estudio sobre esa mercadería no te lleva una hora. La realidad es que tomaron una decisión, no midieron nunca las consecuencias, digo, porque si un chico se intoxicaba por comer, la verdad que esto hubiese sido un problema muchísimo mayor. Agostinelli, no aparecieron los remitos, ni siquiera un listado de las instituciones donde supuestamente habrían entregado esa mercadería decomisada. No, no aparecieron ni los remitos, ni las instituciones, ni siquiera la cantidad de entidades a las que se les entregaron. O sea, como para decir, bueno, esto se repartió en tantas entidades, no, ni siquiera eso. Eh, ¿Hay un paso posterior o este tema se cerró acá? Digo, desde el punto No, de vista legislativo, ¿no? desde el punto de vista legislativo, a ver, nosotros el informe va a llegar a la comisión, nos van a entregar a cada uno de los concejales, más allá que hoy una concejal lo haya leído en la sesión,
Y la realidad es que vos tenés que hacer un procedimiento sobre el expediente, o sea, cerrar el expediente. A ver, el oficialismo tranquilamente, con la imposición de manos, como se notó hoy, más allá de las irregularidades que se planteaban y ellos mismos aceptaban, seguramente lo van a mandar al archivo. O lo van a dejar dormido en la comisión para que el tema no se vuelva a reflotar y que vaya una sesión y que se puedan plantear diferentes cuestiones nuevamente. La realidad es que también hay un proceso que es un proceso judicial en donde seguramente el damnificado va a estar haciendo una demanda. Recordemos que esto no es solamente la mercadería que se sacó, acá hay un daño que se le está ejerciendo sobre la persona, digo, sobre su trabajo, la posibilidad. Yo siempre me gusta ser lo más clara posible. A ver, no estamos hablando de un mega empresario, estamos hablando de una pequeña pyme en donde cada peso cuenta, y más después de una pandemia y la crisis económica que viene viviendo la Argentina. La verdad que le saquen toda esta mercadería es arrancar de cero o tal vez no arrancar. Entonces, los daños que hoy le causaron a Emiliano los va a tener que afrontar el municipio, y la verdad que para mí no debería afrontarlo el municipio, porque afrontarlo el municipio significa que lo pagamos cada uno de los vecinos. Deberían hacerse responsables las personas que tomaron la decisión, en este caso Analía Cabañas, Belis, y también la secretaria de Desarrollo, Noelia Saavedra. Agostinelli, yo escuchando atentamente lo que leía en su momento Josefina Díaz Ciarlo, particularmente me dejó la sensación que todas las culpas las cargaron sobre la figura de Carlos Vélez, el director de Seguridad Alimentaria. ¿Consideran ustedes el análisis político el mismo? No, claramente que no. A ver, para mí la responsabilidad está en las tres autoridades que te nombré anteriormente. No, pero yo la digo, realidad en base a lo que leyó Josefina Díaz Ciarlo, digo, a mí me dio la sensación de que desde el oficialismo cargaban la responsabilidad sobre sí. Carlos Vélez, a eso me refería. Sí, bueno, ellos sí, claramente que la cargan sobre Vélez. La realidad es que no es la única persona afectada, pero creo que, creo que también lo hacen por una cuestión de que la subsecretaria de Desarrollo Comunitario, que es la que reparte en las entidades de bien público y toma esa decisión de repartirlas, y que hoy debería haber presentado todos los informes, es la primer candidata a concejal. La secretaria, entonces, no la subsecretaria. La secretaria, sí. Si dije subsecretaria, pido disculpas, no. Noelia Saavedra, por ahí, para ser más claros, Noelia Saavedra es primer candidata a concejal y es la que decide repartirlos. Entonces, la responsabilidad está en los tres. Digo, el estudio bromatológico lo tendría que haber realizado el área de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria, pero lo debería haber exigido Noelia Saavedra también. Por lo tanto, hay legislativamente, no hay posibilidad de tratarlo nuevamente en una sesión a esto, digo, ver de la posibilidad de interrogar a los funcionarios, estaría vedado ya por una imposición de manos. Totalmente, nosotros volvimos a insistir en esta sesión, como lo hicimos en la anterior, para la interpelación de los funcionarios, pero no tenemos las manos, claramente el oficialismo. Hoy oficialismo, digo, representado no solamente en la gente que representa el espacio del Ejecutivo, digo, hay concejales que no representan el espacio del Ejecutivo, que inclusive hoy están jugando una interna, que acompañaron este pedido de informe y que no acompañaron la interpelación. Entonces, la verdad que hoy estamos complicados para poder conseguir las manos y que los secretarios vengan a dar las respuestas que tienen que dar con la información y los papeles que deberían existir. Agostinelli, por último, la chance para saber en qué instituciones se repartió esta mozzarella por el circuito administrativo, esto lo hablamos en algún momento, digo, distinto es que yo le done a usted 1 kilo de mozzarella, somos dos particulares, podemos hacerlo de manera absolutamente informal, distinto que haya instituciones de por medio, la municipalidad y otra institución, tiene que haber documentación respaldatoria. La posibilidad de analizar esa documentación respaldatoria es en la rendición de cuentas de abril, mayo del año que viene, entonces. Sí, con suerte. Digo, vos que tenés varias rendiciones de cuentas, sabés que mucha de esta información no existe. La verdad que yo sigo insistiendo. A ver, si vos lo entregaste correctamente, la realidad es que la información la tenés.
¿por qué ocultarla? Digo, si vos estás admitiendo, lo más grave vos lo estás admitiendo, no hubo análisis bromatológico y no cumpliste con el proceso administrativo, no intervino un juez. ¿Por qué no decir que entidades fueron beneficiadas con la mercadería? ¿Qué considera usted? Es un gran interrogante, digo, porque lo llevo a como un extremo. Si se intoxicó un chico, y después resultó eso, y digo, por eso hoy no quieren dar a conocer cuáles fueron las entidades, porque hay cosas que nosotros nos enteramos, digo, esto se hizo público, digo, pero hay un montón de casos que suceden que no llegan a ser públicos o no tienen esta notoriedad. Entonces me parece que es importante y me resulta raro que si vos tenés la información y cumpliste todo el proceso administrativo de entregarlas como corresponde, no tengas la información siquiera de las entidades.